Esto también lo vamos a hacer aplicando el GeoGebra, pero además Paint, porque nos piden pintarlo. No te muevas de aquí, por favor, acompáñame con esta resolución. Bien, entonces las nociones básicas. Nosotros habíamos visto la semana pasada las transformaciones métricas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, este cangrejito se está desplazando, entonces hay una traslación. Este caballito de mar, por ejemplo, está haciendo un giro y lo llamamos rotación. Esta estrellita de mar se está reflejando y lo llamamos a esta transformación, simetría. Y también acá vemos las plantitas, las hojitas que se están reduciendo y lo llamamos homotesia, ¿no? Pero el día de hoy vamos a ver la simetría. Muy bien, entonces empecemos. Simetrías axial y central. No te olvides suscribirte. Simetría de figuras geométricas. La simetría es una transformación que usa un eje, o sea, una recta, como un espejo para reflejar una imagen. Esta transformación es isométrica. Recuerda que hablamos de isométrica cuando tiene las mismas longitudes, ¿no? La misma forma, conserva la forma y el tamaño. Podemos decir que la simetría respecto a un eje es una reflexión, ¿sí? También lo puedes encontrar como reflexión de figuras geométricas. Entonces observamos que hay una figura número 1 que la vamos a llamar preimagen. Ahí está, por ejemplo, esta es una preimagen que tenemos, la figura número 1, y va a trazarse un eje de simetría. Y vamos a obtener entonces la imagen, que sería el reflejo de la primera, ¿no? Y esta cumple ciertas características. Los puntos de ambas figuras, tanto de la preimagen como de la imagen, están a la misma distancia del eje de simetría, ¿sí? Entonces, si el eje de simetría es este, cada punto de esta figura está a la misma distancia que el punto de su imagen, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir lo primero. Pero están en direcciones opuestas, ¿cierto? La figura reflejada, que es la imagen, siempre tiene el mismo tamaño, pero en la dirección opuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí este corazoncito invertido está apuntando hacia la derecha y este corazón ya es la imagen, ¿no? Reflejada, está apuntando hacia la izquierda. Por eso tiene dirección opuesta, ¿ya? Ahí está, entonces, las direcciones opuestas. Entonces tenemos dos tipos de simetrías que vamos a estudiar. Simetría axial y simetría central. Vamos a seguir viendo este tema. La simetría axial es una transformación respecto de un eje de simetría en la cual a cada punto de una figura se asocia otro punto llamado imagen, que cumple con las siguientes condiciones. La distancia de un punto y su imagen al eje de simetría es la misma y el segmento que une un punto con su imagen es perpendicular al eje de simetría. Vamos a ver entonces los diferentes tipos de simetría axial. Por ejemplo, cuando hablamos de una simetría respecto al eje X. Observa acá la imagen, tenemos nuestro plano cartesiano y nuestro eje de simetría va a ser el eje X. Ahí está, ¿sí? Entonces, este eje va a ser nuestro eje de simetría. ¿Qué pasa cuando tenemos la figura? Aquí está una figurita, ¿cierto? Si X, el eje X viene a ser nuestro eje de simetría, entonces la imagen reflejada, cada punto, nos decía acá, la distancia de un punto a su imagen al eje de simetría es la misma y además el segmento que une un punto de su figura, en este caso de la preimagen, es perpendicular al eje de la simetría. Mira acá, esta distancia siempre es perpendicular, ¿no? Pero la distancia es la misma con la distancia que hay del eje hacia el punto de la imagen reflejada, ¿no? Entonces observa, mira acá, ahí está entonces la imagen reflejada con respecto al eje X. Si por ejemplo
lo quieres ver de otra forma, tenemos este eje X, lo podemos doblar y vamos a notar que van a coincidir, ¿sí? Tú lo doblas así, esta parte lo doblas hacia acá y te vas a dar cuenta que te va a dar la misma imagen con la misma posición, ¿no? Entonces ahí están opuestas, ¿no? Y el eje de simetría, el eje X. Vamos con la siguiente. También podemos tener una simetría axial respecto al eje Y. Es decir, en nuestro plano cartesiano, nuestro eje Y va a ser ahora nuestro eje de simetría. Quiere decir que cualquier figura que se encuentre en este lado va a ser reflejada aquí, en este otro lado, ¿no? Entonces, si tengo, por ejemplo, una luna, quiero su reflejo, quiero aplicarle la simetría, pero con respecto a este eje. Entonces, por definición, cada punto de esta figura, ¿sí?, va a ser perpendicular su distancia hasta el eje de simetría, e igual la distancia desde ese punto del eje de simetría hasta el punto de la imagen va a ser la misma, ¿no? Ahí tenemos entonces, mira, aquí está la figura reflejada. Supongamos que acá hubiera sido 2, acá es menos 1, menos 2, menos 2.5, ¿no? La distancia sería de 2.5. Entonces, esta misma distancia es la misma que aquí. No 2.5, ¿ven? Pero tienen direcciones opuestas. La imagen, observa, están apuntando hacia la derecha y en esta ya la reflejada apunta hacia la izquierda, ¿sí? Entonces ahí tenemos la simetría respecto al eje Y. Luego tenemos la simetría, pero ahora con respecto al eje Y igual a X, ¿sí? Entonces tenemos acá nuestro plano cartesiano y para poder nosotros reflejar una figura respecto al eje Y igual a X, tenemos que graficar la recta Y igual a X. ¿Y cómo se grafica la recta Y igual a X? Bueno, podemos dar valores. Cuando X vale 1, Y vale 1, o sea, el punto estaría aquí. Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 2, Y vale 2. Y así, y podemos encontrar entonces, mira, esta recta que es la recta Y igual a X. Entonces, si esta recta va a ser mi eje de simetría, cualquier figurita que se encuentre acá, su reflejo va a estar aquí, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, esta figura, observa, ¿está? Entonces, cada puntito, por ejemplo, este puntito, observa la distancia, jóvenes, siempre la distancia de un punto a una recta, a un eje, siempre es perpendicular, ¿sí? Es decir, forma un ángulo de 90 grados, eso no te olvides. Muchas veces la preocupación es de que algunos estudiantes trazan su distancia de esta forma, así, ¿no? O lo trazan así. Entonces, esa es la tendencia que se tiene, ¿no? De trazar, pero no. La distancia de un punto hacia una recta siempre cae de manera perpendicular. Es decir, el segmento que viene a representar la distancia siempre tiene que formar 90 grados con la recta, ¿sí? En este caso, con la recta de simetría Y igual a X, ¿sí? Entonces, esta distancia va a ser la misma que la distancia desde el eje hasta el punto de su imagen, o sea, más o menos por acá. Vamos a trazarlo, ahí está, ¿ve? Y entonces ahí estaría ese puntito, ¿no? Acá también, mira, ¿ve? Vamos a hacerlo antes de graficarlo. Aquí también, este punto, trazamos la distancia de manera perpendicular, formando un ángulo de 90 grados, observa. Entonces, el punto reflejado, simétrico, viene a estar dado por el punto que se encuentra a igual distancia, ¿sí?, del eje de simetría. Y ahí está, jóvenes. Entonces, fíjense, si ustedes, por ejemplo, observan esto inclinándose hacia la derecha, 45 grados, inclinan su cabecita y van a poder observarlo mejor, ¿no? El eje de simetría, y aquí están las dos figuras reflejadas que son simétricas, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos la simetría axial respecto al eje Y igual a X, y luego también tenemos respecto al eje Y igual a menos X, ¿no? Si Y es igual a X, la recta es esta,
Entonces, ¿cómo encontramos la recta y igual a menos x? ¿Qué significa y igual a menos x? Que a cada valor de x, él lleva a ser su opuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si x vale 1, y ¿cuánto va a valer? Menos 1. Aquí sería un punto. Si x vale 2, y vale menos 2. Si x vale 0, y vale 0. Si x vale menos 1, y vale 1. O sea, aquí estaría el punto. Y así se forma entonces la recta y igual a menos x y va a representar nuestro eje de simetría. Quiere decir que si lo queremos ver un poquito mejor, inclinamos nuestra cabecita y 45 grados hacia la izquierda, ¿no? Y ahí ya podemos verlo mucho mejor nuestro eje de simetría. Quiere decir que cualquier figura que se encuentre por aquí, su reflejo va a estar por acá. ¿Ven? Por ejemplo, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentágono. Tenemos este pentágono y ahora queremos encontrar su simétrico, su reflejo, teniendo en cuenta que el eje de simetría va a ser la recta y igual a menos x. ¿Dónde se va a ubicar entonces esta figura? Acá, ¿verdad? Para ello tenemos que tener en cuenta que cada punto, ¿sí?, debe trazarse su distancia de manera perpendicular, ¿sí?, hacia la recta de simetría, el eje de simetría. Y esa distancia va a ser la misma desde el eje hasta el punto donde se va a ubicar su imagen, ¿no? Entonces ahí lo trazamos, 90 grados, y aquí también igual longitud. Aquí también en este punto trazamos la distancia que es perpendicular al eje y esa distancia va a ser la misma hacia su punto de imagen, ¿no? Entonces lo graficamos y obtenemos esto, ¿sí? Ahí está entonces el eje de simetría y las figuras reflejadas, en este caso con respecto al eje y igual a menos x, ¿sí? Entonces ahí están las 4 clasificaciones de simetría axial con respecto a los ejes x, y igual a x y y igual a menos x. Muy bien. Ahora, con respecto a esta clasificación, nosotros también podemos verlo ya analíticamente, ¿sí? Teniendo en cuenta las operaciones. Por ejemplo, profesora, si yo tengo la preimagen, el punto, cada punto de la preimagen, ¿cómo voy a obtener, ¿sí?, el punto de su imagen? Para ello hay que tener en cuenta el eje de simetría, ¿sí? En este caso el eje de simetría va a ser el eje X, ¿cierto? Entonces el punto ya de la imagen va a estar dado por la siguiente regla, presta atención. Entonces, si cada punto de mi preimagen está dado por P con X y Y como coordenadas, la nueva imagen va a tener como puntos P', donde, miren, si el eje de simetría es el eje Y, observa acá la imagen, ¿qué está variando? ¿Se han movido los X? No, ¿verdad? ¿Quién está variando? El eje Y, ¿verdad? Acá se está desplazando, ¿no? Desplazándose, es decir, hacia abajo. Entonces observa acá, mira, el eje X se mantiene, la coordenada en X, perdón, se mantiene y la coordenada en Y cambia, pero negativamente, ¿no? O sea, quiere decir que si Y es positivo, cambia a negativo. O viceversa, si Y fuera negativo, al negarse sería positivo, ¿no? Y claro, por ejemplo acá, ¿cuánto vale Y? Supongamos que aquí valga Y 1.2. Ahora, aquí, ¿cuánto vale Y? Vale menos 1.2, ¿ven? Es el opuesto. Entonces, esta es la reglita para aplicar la simetría a cada uno de los puntos de las figuras que nosotros queremos reflejar, pero teniendo en cuenta como eje de simetría al eje X. Ahora, con respecto al eje Y, nosotros tenemos, por ejemplo, los puntos de la preimagen y si aplicamos la simetría axial con eje de simetría, el eje Y, entonces los puntos de la imagen se va a obtener de la siguiente forma. Presta atención. Cada punto va a ser igual. Mira, observa, podemos hacer el análisis antes de ver esto. Acá observamos que el Y, observa, se está conservando, ¿cierto? No se está desplazando ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces el Y se conserva, permanece constante. Pero ¿quién sí está
variando. Está variando en el eje X, ¿no? Entonces, por eso es que cada punto de la imagen va a ser igual ¿a quién? A la coordenada en X negada, ¿sí? Mientras que la coordenada en Y se mantiene fija, ¿sí? Entonces, así nosotros podemos encontrar con esta reglita, ¿sí? Los puntos de la imagen reflejada. Listo, ahora pasamos al siguiente, que es respecto al eje de simetría Y igual a X. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos los puntos de la... Y miren, los puntos de la preimagen. Aplicamos entonces la simetría axial respecto al eje Y igual a X. Y vamos a obtener entonces los nuevos puntos de la imagen. Y eso va a estar representado por ¿quién? ¿Por quién? A ver acá, ¿qué ha sucedido? Se han intercambiado, ¿no? De lo que era X, Y, los nuevos puntos reflejados van a ser el intercambio de coordenadas. Si en la primera coordenada era X, ahora en la primera coordenada será Y. Y así también con el Y, en la segunda coordenada si es Y, ahora en la segunda coordenada será el X, ¿no? Se intercambian las componentes, ¿no? Y acá también lo podemos notar. Por ejemplo, en este puntito, supongamos que sea 1, 2, 3, o sea, menos 3 con 0, ¿cierto? Menos 3 en X y 0 en Y. Entonces, al intercambiar su punto reflejado, ¿no? ¿Cuál sería? Ya, ahí sería, por ejemplo, aquí, ya, acá, por ejemplo, el punto reflejado sería entonces 0 en X y menos 3 en Y, ¿no? Aquí hay que arreglarlo porque esta recta era hacia acá, ¿no? Ya está, entonces aquí ya lo arreglé ya. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros aplicamos nuestra regla, ¿sí? Esta es la regla, entonces, para encontrar cada punto simétrico, en este caso tomando en cuenta como eje de simetría a la recta Y igual a X. Ahora sí pasamos al último, que es respecto al eje Y igual a menos X. Es lo mismo, vamos nosotros a tener nuestra preimagen, que son todos los puntos X, Y, y luego lo que vamos a hacer es verificar que el eje de simetría sea el eje Y igual a menos X. Ya lo tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se aplica aquí? Bueno, aquí por ejemplo, como tú observas, ¿qué está sucediendo? Mira, acá por ejemplo es como si fuera 0, menos 1,5, ¿cierto? 0 en X, positivo, 0 en X y 1,5 en Y, supongamos. Entonces, a la hora de aplicar su reflejo, miren, el punto de la imagen va a ser, ¿quién? Ya no es 0 con 1,5, ahora es menos 1,5 con 0. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Pues que el eje de simetría, si es la recta Y igual a menos X, entonces cada punto de la imagen va a estar dado por la siguiente regla. ¿Qué pasa con las coordenadas X, Y? Se están intercambiando, pero negadas, ¿sí? Negadas, ¿no? Entonces ahí está, ya tienen entonces ahí, miren las 4 reglas para poder encontrar cada punto de una figura mediante la simetría axial, ya sea teniendo como eje de simetría al eje X, al eje Y igual a X o al eje Y igual a menos X. Muy bien, entonces si te dejan alguna tarea ya lo puedes resolver. Ahora vamos con la siguiente simetría, la simetría central. ¿Qué es? Pues es aquella transformación que hace corresponder a cada punto A de una figura, es decir, de la preimagen, otro punto A' de la imagen, de la nueva figura, tales que están alineados con un punto fijo o llamado centro de simetría. ¿Sí? Este punto O, ustedes lo pueden llamar O, lo pueden llamar C, etcétera, ¿no? Donde se cumple que la distancia del punto A de la preimagen hacia el centro va a ser la misma que de ese centro hacia el punto A', que vendría a ser el punto de la imagen, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos, por ejemplo, la preimagen, es un cuadrilátero. Y vamos a tener entonces nuestra imagen a través de ¿qué? De
la simetría central que se da mientras exista un centro, ¿cierto? Un centro, un punto fijo llamado O, le vamos a llamar ahí centro de simetría. Y a partir de este centro nosotros podemos encontrar la imagen reflejada, ¿no? Respecto a este punto de simetría. ¿Cómo? De la siguiente manera. Cada punto nos dice, aquí cada punto de esta preimagen, vamos a trazar la distancia hasta ese centro de simetría, ¿sí? Entonces, esta distancia va a ser la misma con la distancia que hay desde este centro hacia el punto ya de la imagen, que sería P'. Y así podemos hacerlo con el otro punto, por ejemplo el punto Q, trazamos también y la misma distancia en la misma dirección, ahí está, estaría su imagen Q'. Del siguiente punto igual, vamos a ponerlo por acá, R, trazamos, mira, y S, ¿no? Trazamos entonces, ahí está, la distancia hasta este punto y luego la misma hasta acá, que se ubicaría el R', el punto reflejado, y aquí también el punto S de esta preimagen, trazamos su distancia e igual distancia aquí se ubicará el S'. Ya está, entonces empezamos a trazar y ahí estaría entonces la imagen reflejada. Observa la diferencia que hay de una simetría axial con una simetría central. ¿Qué está sucediendo con esta imagen? Ah, claro, ¿no? Parece volteada, ¿cierto? Pero en realidad, si tú te das cuenta, y luego lo vamos a ver también en la reflexión, ¿sí? Esta imagen es como si se hubiera rotado, ¿cierto? Rotado con un giro de 180 grados, ¿no? Y eso es justamente lo que se nota. Entonces, es una simetría de centro O, en este caso le hemos puesto O, donde P', que vendrían a ser todos los puntos, bueno, hemos tocado solamente un puntito, P', es el homólogo de P, ¿no? ¿Dónde está acá P? Es el homólogo y recíprocamente P es el homólogo de P'. Así es como se les llama a los puntos reflejados en una simetría central, homólogos. Por lo tanto, los homólogos en una simetría central se corresponden doblemente, ¿no? Claro. Ahí está, porque la distancia siempre es la misma de uno al otro y la distancia entre ellos va a ser el doble, ¿cierto? El doble de lo que es una distancia de cada uno de ellos hacia el centro. Además, es una simetría central, en una simetría central, los puntos son simétricos, ¿no? 2 a 2 con relación al centro de simetría. Además, si te das cuenta, aquí tanto el punto de la preimagen como el centro de simetría y el punto de la imagen pertenecen a una misma línea recta. Entonces, en la simetría central lo que nos interesa saber es cómo encontrar esos puntos, ya no solamente observándolos, sino también aplicando una regla, ¿cierto? Vamos a ver entonces la simetría con respecto al punto O. Miren, ahora le hemos puesto coordenadas A, B, ¿sí? Listo. Ojo que si aquí el A vale 0 y el B vale 0, entonces estaríamos hablando de simetría con respecto al origen de coordenadas. Mira que yo te lo voy a hacer de manera general, ¿ya? Para cualquier punto que venga a representar nuestra simetría central. Entonces, si tenemos acá esta preimagen, esta figura número 1, entonces tenemos un punto, este punto O, que va a estar dado por las coordenadas A, B. En este caso el A valdría 1 y el B valdría 2, ¿cierto? Pero lo vamos a colocar así, de manera general, ¿de acuerdo? Entonces, si este punto yo lo tomo como punto de simetría, entonces, ¿cómo vamos a poder encontrar la nueva imagen? Es decir, esta imagen reflejada, pero a través de este punto de simetría. Entonces tenemos aquí los puntos de la preimagen que vienen denotados por P, X, Y, ¿no? De manera general. Y vamos a aplicar la simetría teniendo como centro de simetría al punto O, A, B, con coordenadas A, B, para obtener
la imagen, ¿cierto? Es decir, el punto reflejado. Mira la regla que se te presenta. Cada coordenada va a ser igual, miren, ¿a quién? A la componente negada, a la misma componente negada, pero le vamos a sumar el doble ¿de quién? De la primera componente del centro de simetría. Y la segunda coordenada de nuestro punto de imagen reflejada va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a la segunda componente de la preimagen, pero negada, mira, acá es Y, ahora será menos Y, pero además le sumamos el doble de la segunda componente del centro de simetría. Esta es la regla general para encontrar cualquier punto reflejado mediante un centro de simetría, ¿sí? Un punto de simetría A, B. Repito que si A, B fuera el origen, entonces el A vale 0 y aquí se vuelve 0 y el B vale 0 y aquí también se volvería 0 y por lo tanto el punto reflejado a través de un centro de simetría con respecto al origen sería menos X, menos Y, ¿no? Facilito, muy bien. Vamos a hacerlo entonces, a ver, con la figura que tenemos aquí. Ahora sí vamos a colocar las coordenadas que son, en este caso sería 1, 2, sería menos 2 con 4, ¿cierto? Ahí está el punto A, luego colocamos el punto B por aquí, que sería menos 4 con 1. Recuerda que los puntos se colocan de esta forma. Si este es el punto, la coordenada en X, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale aquí? Entonces tú cuentas, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Ya, esa es la coordenada en X. Y este punto tiene una coordenada en Y, ¿cuánto es? Bueno, aquí sí está sencillo, ¿vale? 1. Y ahí está entonces el punto B, menos 4 con 1. Ya, no lo olvides, es sencillo. Listo, ahora sí, vamos a ubicar los demás ya rápidamente. Tenemos acá este punto que sería el punto C, que sería representado por menos 2 con 0. Luego tenemos este otro punto por acá, le vamos a colocar el punto D, que está representado por menos 2 con 2. Y el punto E, que va a estar representado con menos 1 en X y 3 en Y. Ya está. Ahí están entonces nuestros 5 puntos. Y ahora vamos a aplicar la reglita para encontrar los puntos reflejados y poder dibujar nuestra figura reflejada, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo ordenadamente. Fíjate, vamos a colocar los puntos. En este caso, el primer punto A, que es menos 2 con 4. El segundo punto B. El punto C, el punto D y el punto E, ¿no? Todos estos puntos vienen a ser los vértices de la figura, ¿sí? Como son 5, es un pentágono irregular, ¿cierto? Entonces vamos a aplicarle al primer punto, ¿sí? Al vértice A, cuyas coordenadas son menos 2 con 4. Quiero obtener entonces el punto reflejado, ¿sí? De la imagen ahora. Entonces aplicamos con centro de simetría 1,2. ¿Sí? Tienes que reconocer el centro, en este caso ya el centro hemos visto que vale 1, la coordenada 1 en X y la coordenada en Y es 2. Entonces el centro es 1,2. Aplicamos la reglita que sería A', va a ser igual a menos X. Si X es menos 2, negado que sería 2, ¿cierto? Le sumamos el doble de A. El doble de A. ¿A cuánto vale? 1. El doble es 2, ahí está, entonces le sumamos más 2, listo. La coordenada en Y sería el Y de la figura de la preimagen negada. A ver, aquí la coordenada en Y es 4, si lo negamos sería menos 4, ahí está. Y le sumamos el doble, acá le sumamos el doble de B. Este B, ¿cuánto vale B? 2, el doble de 2 es 4, ahí está, le estamos sumando entonces 4. Y luego vamos a operar 2 más 2, 4. Y menos 4 con más 4 es 0. Ya está. Aquí está nuestro punto reflejado, ¿sí? A través de la simetría central con centro, en este caso respecto al punto A, B, que es el 1,2. Vamos a seguir entonces con el resto, ¿sí? Vamos a hacerlo con los demás. El punto B, el vértice B, sería lo mismo. Observa. Vamos a explicarlo. Sería entonces, se niegan, ¿cierto?
acá si el x es menos 4, la primera componente es menos 4, lo negamos y sería 4. Y en y también se niega, ¿cierto? Si y es 1, lo negamos y sería menos 1. Ahora a cada uno se le suma el doble de cada componente respectivamente. El doble de 1 es 2 y el doble de 2 es 4. O sea, a cada uno de los puntos se le va a sumar más 2 y aquí en la segunda componente se le va a sumar más 4, ¿sí? Solamente vamos a variar en el x y en el y. Entonces aquí sería 4 más 2, 6 y menos 1 más 4, 3. Ya está, vamos con el c. En el c sería lo mismo, ¿cierto? Entonces negamos el 2, la negación del menos 2 es 2 y negamos el 0, sigue siendo 0. Y a ambos se le suma más 2 y más 4 respectivamente y sumamos 2 más 2, 4, 0 más 4, 4. Ya está, vamos con el d. En el d hacemos lo mismo. Mira, la primera componente es menos 2, la negamos y nos da 2. La segunda componente es 2, la negamos y nos da menos 4. Y a ambos le vamos a sumar más 2 y más 4 respectivamente. 2 más 2, 4 y menos 2 más 4, 2. Ya está, ya tenemos aquí la coordenada y por último nos queda la última coordenada d o e, vamos a arreglarlo. Listo, entonces ya aquí lo arreglamos, es E', entonces el punto reflejado va a ser, a ver, la primera componente la negamos, si es menos 1, la negación de menos 1 es 1, y de 3, al negarlo se vuelve menos 3, y a ambos le sumamos más 2 y más 4 respectivamente. Tenemos 1 más 2, 3, y menos 3 más 4, 1. Listo, entonces aquí ya tenemos los puntos de la imagen reflejada, es decir, que vamos a colocar cada uno de esos puntos, lo vamos a ubicar aquí. El primer punto es 4,0, 4 en X, aquí, y 0 en Y. Entonces aquí se va a ubicar el punto A'. El punto B', 6,3, bueno, aquí es 4, 5, 6, lo va a ubicar más o menos acá. Y con 3 se ubicaría más o menos ahí, ¿cierto? Entonces ahí ubicamos el punto B'. Y el punto C' sería 4,4. Aquí está el 4 y subo 4 y sería entonces más o menos ahí. El punto C'. El punto D', que sería 4,2. Aquí está el 4, ubicamos el 2. Y ahí está, ahí se ubica entonces el punto D'. Y por último el punto E', que sería 3,1. Sería por aquí, ¿cierto? 3 en X y 1 en Y. Y ahí estaría el punto E'. Ya está, ya trazamos. Entonces ahora, ya ubicamos los puntos. Ahora vamos a trazar y formar la figura. Y ahí está entonces nuestra figura, fíjense, reflejada a través del centro de simetría, ¿sí? El centro de simetría en este caso, el punto O con coordenadas A, B, que es 1,2, ¿no? Y así, jóvenes, hemos podido aplicar la simetría central, ¿no? Listo, ahora después de ver las nociones básicas, vamos ahora a la ejecución de nuestro